Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo o comunicando con usted la palabra de Dios. Es una manera de compartir, es una manera de informar acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña. Somos bautistas, es nuestra fe. Estamos seguros que la Biblia dice la verdad, en ella nos basamos, es lo que practicamos. Lo invitamos si gusta y quiere entender un poco más de lo que se trata la Biblia, pues lo invitamos con mucho gusto. Si no, pues tiene derecho usted a no buscar otra cosa que ver o cualquier otra cosa. Pero esta información es dentro de lo que la Biblia nos habla de lo espiritual. Son consejos, sugerencias, exhortaciones. No es a fuerza. La Biblia no es legalista. La Biblia es autoridad, sí, para aquellos que seguimos, que creemos, que sabemos que la palabra de Dios es precisamente la palabra de Dios, la autoridad de todo creyente. Y aquellos que quieren saber acerca de esto, de la palabra de Dios, que de qué se trata, de lo espiritual, estamos en lo terrenal, sí, es prepararnos para lo espiritual. ¿Vivimos una vida en este mundo? Sí, 80, 90, 100 años, un poco más, y se acaba. Vamos a lo eterno, lo espiritual, que dura por la eternidad. ¿En dónde? Pues depende de usted. La palabra de Dios nos informa, nos invita, nos habla, pero la decisión la tenemos nosotros. Sí o no, eso es cuestión de nosotros. Estamos viendo los miércoles el libro de Filipenses, vamos en el capítulo 1, vamos a entrar en los versículos 12 al 15, nada más 5 versículos para no irnos tan largo, pues es una enseñanza un poco fuerte, un poco larga. Nada más 5 versículos, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda, que no duremos tanto, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Como cada vez que tenemos enseñanza, servicio, predicación, me acompaña mi hija, su familia, su esposo, mis hijas, más bien. Su esposo, estamos aquí grabando esta enseñanza. Vamos a ver qué es lo que tenemos esta tarde para compartir con ustedes. Estamos en el libro en la epístola de Pablo, los Filipenses. Vamos a ver el versículo 12, vamos a ver el 15. Ya vimos desde el 1 hasta el 11, vamos a ver del 12 al 15. Y proseguimos hasta que terminemos todo el capítulo 1, pero vamos por versículos. Y cada conjunto de versículos pues tiene un título que nosotros le ponemos en la Biblia. Las Américas dice el encabezado: la vida es Cristo. En la Reina Valera, ¿cómo que encabezado tienen? Pablo vive solo para Cristo. Pablo vive solo para Cristo. Bien, vamos a pedirle como cada día que estamos aquí grabando o enseñando, compartiendo, a ver si que nos lee los versículos en la Biblia Reina Valera. Luego vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia Las Américas, Biblia de Estudio. Adelante, a ver si, por favor. Filipenses 1, 12 al 15 dice la palabra de Dios. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio, de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Ah, vamos a pedirle también a ver si como cada vez que ore, ponga las cosas en la mano de su dueño, del Señor. Adelante. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de todos los días, Señor, y pues por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor, que sea toda tu voluntad y por la honra y gloria tuya, Señor. Tú unge y usa el que está predicando, Señor, igualmente a cada pastor, misionero, maestro, evangelista alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor, tú úngelos y cuídalos, Señor. Padre, y también te pedimos por cada oyente, Señor, que nos abras el corazón, el entendimiento y los oídos para escuchar tu palabra, Señor.
y ayúdanos a poner tu palabra en práctica en nuestras vidas diarias, Señor. En esta tarde venimos ante ti, Señor, también a ponerte las peticiones de cada uno de nosotros, Señor, en tus manos, Señor, que todo sea hecho tu voluntad, sean anhelos, planes, deseos, enfermedades, necesidades, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que suple, guía, guarda y nos des fuerzas para cada día, Señor. Tú sabes los planes de cada uno, Señor, pero que todo sea la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Padre, te pedimos por cada líder alrededor del mundo, Señor, empezando primero con los líderes de las casas, Señor, y seguimos hasta arriba a los líderes de cada gobierno, Señor. Padre, te pedimos por Israel, te pedimos por todos los cristianos alrededor del mundo, Señor, que andan predicando tu palabra, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, y nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pues es una bendición estar nuevamente compartiendo con usted la palabra de Dios. Es algo que pues nos debe mover a querer entender qué es lo que la Biblia nos habla. Sabemos lo que el mundo dice de la Biblia, lo que el mundo dice, muchos, no todos. Lo que muchos dicen de Jesucristo, lo que muchos dicen del Espíritu Santo, y a veces nos conformamos con oír nada más a los demás, sin tomar el tiempo para analizar, para buscar qué es lo que dice, cómo lo dice, por qué lo dice. Creemos en Cristo Jesús que nació, inclusive hay un día que celebramos la Natividad o la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos Navidad, pero ya no celebramos el que cumpleaños, celebramos otras cosas, porque se nos ha escapado el informe de quién es Jesucristo, qué es Jesucristo. Es esto que consejos son pues, recomendaciones, de ninguna manera es obligado. Es, quiero escuchar, escuche, no quiero ir, en su derecho, respetamos eso. Vamos a ver, después de haber dicho esto, cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas. Lo he dicho y lo repito, es una Biblia de estudio que se acerca más al griego en su modo de expresión en español. Y dice la palabra del Señor así, 12. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en la mayor progreso, ha redundado en el mayor progreso del Evangelio. El 13. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y todo lo demás. El 14. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa mía, por causa de mis prisiones, perdón, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. El 15. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Hasta ahí. Hay más, claro que hay más, pero eso lo vemos el otro miércoles. La palabra de Dios nos enseña algo muy notorio. Nos está hablando de quién, de Pablo. ¿Quién es Pablo? Pues el apóstol Pablo. Estamos viendo las epístolas de Pablo. Cómo Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, el Señor lo llamó y él aceptó inmediatamente. ¿Y en qué se convirtió? En un instrumento grandioso, por decirlo de una manera simple, ¿verdad? Entonces vemos que las circunstancias que se desarrollaban, porque Pablo estaba encerrado, estaba encarcelado, el hecho de que Pablo estuviera en prisión dio por resultado que el conocimiento del Señor se extendiera, que avanzara aún a los grados más altos de los que estaban en gobierno, los que estaban ahí en el territorio, en la cárcel donde estaba encerrado Pablo. Seguía él predicando la palabra de Dios, sí la seguía predicando, y si esto vino a redundar en qué, en que el evangelio fuera más lejos, fuera más alto, a esferas más altas. Por eso dice el versículo 3, el 12, quiero hermanos que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado o han hecho más en provecho del Evangelio. Ya en la Biblia Reina Valera. Vemos, ¿quién escribió la epístola? Tanto de Romanos, de Filipenses, y de los Gálatas y todas las demás. Pablo. Por lo tanto, Pablo sabía que él había escrito lo que había escrito
porque él escribió, porque era una realidad que él sabía y entendía ahí en Romanos 8:28 y dice, y sabemos a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es saber a los que conforme al propósito son llamados. Vemos que Pablo entiende, porque él mismo en una carta escribió esta frase, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, sea cual sea la situación. No podemos dejar atrás las promesas de Dios. Porque si nosotros vemos lo que dice Josué 1:8, mija, son varios versículos y vamos a tener que andar toda la Biblia, ¿verdad? Es una enseñanza que debemos ver qué es lo que el Señor hace con un discípulo, una persona que se dispone a servir, ¿verdad? Como, y que se acepta a Cristo. Todas las cosas malas que puedan pasar en su vida le van a obrar para bien. ¿Qué dice Josué 1:8? Dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Vemos en el libro, gracias, que a Josué, ¿quién estaba hablando? El mismo Dios, Jehová. Dice, ¿sabes qué? Este libro de la ley no sea parte de tu boca. Toda la Biblia dice, según Timoteo 3:16, que es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir. Toda la escritura que dice, según Timoteo 1:12. Dice la palabra de Dios, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gracias, estoy cierto, estoy seguro. Yo sé en quién he confiado. Perdón. Yo sé en quién he puesto mi depósito. ¿Cuál depósito? De su alma, que es poderoso para guardar mi depósito, ¿verdad? Esa confianza, esa seguridad debe de estar en cada creyente, porque tenemos una información tremenda los creyentes que debemos aprender y compartir con los demás. ¿Por qué? Porque es necesario, y más en estos tiempos. La situación, vemos que hemos entrado en la apostasía, vemos cómo las iglesias han ido bajando de asistencia, con muchos pretextos y acusando y levantando falsos, y el cristiano está dormido en su laurel. Tenemos que activarnos y echarle ganas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice Tito 3:8? Tito 3:8 dice la palabra de Dios, palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres o para los seres humanos, para que mejor se entienda, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Timoteo 6:20-21? Dice la palabra de Dios, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, lo cual profesando algunos fueron descaminados de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Las recomendaciones que hacía Pablo a Timoteo es de que pone atención, sí, leí en 1 Timoteo 20:21, ¿verdad? ¿Cómo es que pon atención? Deja los chismes en un lado. No hagas caso de las críticas que te hacen, porque siempre va a haber esa crítica para el que esté enfrente de la congregación. ¿De quién? De todos, tanto de la congregación como los de adentro como los de afuera. Pero no hagas caso, tú sigue adelante, se te ha enseñado. Porque en el que has confiado es el mismo en el que yo confío, que es poderoso para guardar nuestro depósito. ¿Por qué? Pues nos dice en Romanos 8:32 algo muy importante. Adelante en esta situación. Dice la palabra de Dios, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Tremendo. El que aún a su propio hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? En Isaías 58:9. Son versículos de que siempre pongo para confirmar la palabra de Dios del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad?
Isaías 58:9. Dice la palabra de Dios, cercano está de mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí, el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos como ropa de vestir envejecerán, los comerá polilla. Amén. ¿Quién es el que nos cuida? El que es poderoso para guardarnos. ¿De qué? De todo. Salmo 102, versículo 6. Dice la palabra de Dios, soy semejante al pelicano del desierto, soy como el búho de las soledades. Amén. ¿Quién es el que provee todo? Dios. ¿Qué dice segundo Timoteo 1:12 que leímos? El que aún su propio hijo no perdonó, antes lo entregó. ¿Cómo no dar así? ¿Eso dice? Según Timoteo 1:12, Sí. dice la palabra de Dios, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque es poderoso para guardar mi depósito aquel día. Entonces vemos cada vez. ¿Por qué tanta seguridad? Son versículos que ya hemos visto, que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, acá dice lo entregó y acá dice que ha dado a su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque nos ama de tal manera, ¿verdad? Y el 17, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. No lo envió a condenar, lo envió a que salvar a quién, al mundo. En la primera venida, en la segunda venida ya va a venir a juzgar a vivos y a muertos, y lo hemos leído. Pero ¿por qué hace todo esto Dios? ¿Por qué de esa manera? Para que lo veamos y lo entendamos. ¿Qué dice Romanos 5:8? Y lo leemos y lo hemos repetido una y otra vez hasta que se quede, hasta que se entienda que Dios nos ama incondicionalmente. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Mas Dios engrandece su amor. Allá en Juan, primera o segunda de Juan, no me acuerdo, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4:8 dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es el amor? Ya hemos hablado mucho de ese tema del amor y es otra enseñanza, pero muy necesaria recordar. Si Dios nos ama de tal manera, es un amor sincero, franco, verdadero, no es un querer, es un amar. Porque ya hemos dicho y lo sabemos, no es lo mismo querer que amar. Todos sabemos querer, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero hay mucha diferencia el amor, porque Dios entregó a su Hijo. ¿Por qué lo entregó? Por amor. ¿A quién? A la humanidad. Por decir, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Oiga, hermano, usted siempre predica eso, pues es que se debe estar repitiendo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Juan 3:17? De otra vez, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene el mundo, para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué dice Mateo 18:11 al 13? Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si tuviese algún hombre 100 ovejas y se descarriase una de ellas? ¿No irá por los montes dejadas las 99 y buscar la descarriada? Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo, que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron. Amén. Una oveja descarriada. ¿Qué es lo que dice? Deja las 99 y va y busca aquella que se descarrió. Recordemos al hijo pródigo. El padre hasta fiesta le hizo, aunque su hijo el mayor se molestó. Pues, ¿sabes qué? Tú tienes todo, le dijo al mayor, pero este estaba perdido
y ha resucitado, estaba muerto y ha resucitado. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Ese grande amor de Dios. Pero pues cada predicación, sí, porque cada predicación es necesario recordar que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Como cristianos debemos tenerlo. Dijo Pablo, yo sé que lo saben, pero tengo que estarlos exhortando, acordando, recordando que la gloria de Dios, el amor de Dios, no es conveniencia, es una entrega verdadera de Dios hacia la humanidad. Por eso entregó a quien, a su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Según Juan 1:1, dice el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Así lo dice? Confirmándolo con la Biblia porque a veces se me olvida. ¿Verdad? La palabra de Dios, en principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El Verbo era, ¿quién era Cristo? Dios mismo. Por eso dice el versículo 12 de Filipenses. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. Ha aprovechado más todo aquello que me ha pasado a mí, porque dice Romanos 8:28, porque los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos ama a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestra ignorancia, porque a veces es ignorancia, el no querer escuchar el consejo de la palabra de Dios, el no querer acatar o obedecer lo que Dios nos manda cada día. Por eso allá en Lucas 9:23, ¿sí, verdad? Nos dice de la manera que nos dice el Señor, nos habla a todos. ¿Cómo nos habla el Señor ahí? Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero eso es responsabilidad de cada uno. Ahí en Santiago 4:7. Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Vestir al diablo y de vosotros huirá. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Para someternos a Dios, fíjese una cosa que muchas veces eh, pensamos que el someternos es mal entendido, muchas veces por unos y por otros. Someternos es estar en respeto con aquella persona. Someteos, pues. Cuando dice, mujeres, someteos a vuestros maridos, no está diciendo, sé esclava de tu marido. Tú tienes mente propia, tienes decisión propia, pero el hombre tampoco no es esclavo de la mujer. A ver, un respeto. Por eso cuando dice ah, Proverbio 1, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero no es pavor de pavor, sino el respeto reverente, o sea, reverentemente, con educación, con sinceridad, con limpieza. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, someteos pues a Dios, respeta a Dios, escucha a Dios. ¿Y qué más dice? Y de vosotros oirá. ¿Ah? Vemos entonces qué es lo que nos aconseja la Biblia. Primeramente dice que niégate a ti mismo. Después, someteos pues a Dios de la manera que debe de ser, reverentemente, respetando al Todopoderoso. ¿Por qué es todo esto? Porque hay mucha gente que lo toma a broma. Ay, sí, y juegan con la palabra de Dios. Si nosotros vamos a los mandamientos, encontramos que hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Ah? Hay muchas cosas que la Biblia nos enseña, pero que mucha gente ha dejado en un lado porque no conviene oír, no conviene escuchar. Está diciendo, ten reverencia a aquel que te ha dado la salvación por medio de su Hijo, porque Él mismo es encarnado en un ser humano para poder dar la salvación al ser humano, ¿verdad? Eso depende de cada quien, de que queremos entender, no queremos entender, lo encontramos exagerado, lo encontramos gravoso, pues eso depende de cada quien, ¿verdad? Dice el versículo 13, ¿qué dice el versículo 13? Dice la palabra de Dios, de manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
Amén. De manera que mis prisiones han sido célebres en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. En todos los soldados que estaban en el pretorio, cuando estaba encerrado Pablo, él sigue hablando con denuedo. Por eso decimos que eso fue a terminar en un avance del evangelio más alto, fue a los más grandes, fue a los poderosos, fue a los que estaban ahí en el pretorio, ¿verdad? Vino a ser bendición en lugar de ser malo, vino a ser que, bueno, por eso vimos que qué, y sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas le oran para bien. Queremos que, no, que haya bien en nuestra vida, pues tenemos que entender eso, porque Dios es amor, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Vamos, quieren saber del amor de Dios? La palabra de Dios nos habla del amor de Dios. Y a cada ratito, y a cada versículo de la palabra de Dios. Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, si tienes a Dios en tu vida, en tu corazón, tienes esa fortaleza y esa protección. Dice Efesios 6:20, Dice la palabra de Dios, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. como debo hablar. No me amedrento, no me, no me agüito en palabras comunes, no me acongojo, no me hago para abajo, me hago para arriba. Cada cosa que me pasa por el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios. ¿Por qué voy a pedirle que me quite de padecer por su nombre cuando Él padeció por mí, por mis pecados, para darme salvación y vida eterna? ¿Qué es lo que debo tomar en cuenta? Que si quiero que Dios me bendiga, que si quiero tener la salvación de mi alma, tengo que estar seguro, con sinceridad y claro y limpio entendimiento, de que Jesucristo es mi Salvador y Señor. No nomás mi Salvador, es mi Señor también. Cuando lo aceptamos como Salvador, lo aceptamos como Señor y aceptamos sus enseñanzas. Y si aceptamos sus enseñanzas porque somos seguidores de Cristo, vamos a obedecer lo que nos manda. Repito, la Biblia es autoridad para el creyente. Para el no creyente, pues, ¿cómo va a ser autoridad para él si no cree en la palabra de Dios? Es autoridad para nosotros. Es la primera autoridad, la única autoridad que hay en la iglesia. Nosotros los pastores somos encargados, son los que llevamos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, no de juzgar, ni de solucionarle problemas tampoco a nadie. Oramos por todos, sí, pero somos seres humanos igual que todos. Nosotros mismos tenemos que reconocer que sin el Señor no somos nada y buscar realmente, como cualquier ser humano, agradar a Dios primero antes que los hombres. No sé en qué situación te encuentres, pero déjame decirte que cualquier situación es fácil cuando la fortaleza, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero ese todo, ¿qué? Todos los mandamientos, ordenanzas, la voluntad del Señor en nuestra vida. De otra manera, pues queremos que nos bendiga y no hacemos nada, no obedecemos. Pues, ¿cómo? Nos levantamos y voy a hacer mis planes y nos olvidamos de orar y decirle gracias por este día, por haber abierto los ojos un día más en mi brazo. Que debemos ser constantes en la oración, constantes en el darle gracias a Dios, porque es necesario. Pero por eso la seguridad de Pablo y el convencimiento que él tenía, por lo cual soy embajador en cadenas, que resueltamente, valientemente hablo de él, como debo hablar. O sea, no me hago para atrás, me hago para adelante, porque pues, ¿de qué sirve que yo diga soy cristiano y cualquier vientecito me hace correr? No, yo no soy cristiano. No, no, yo no soy de esos. Pues yo sí soy. Y es lo que debemos ver cada día, estar firmes en la palabra de Dios, en lo que decimos que somos, ¿verdad? Allá en Josué 1:9, ¿qué es lo que nos dice? O 1:9 o 1:14, no me acuerdo. Mira que te mando que te esfuerces. Es un mandamiento. 1:9, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que estés. Gracias, mi hijo.
Mira que te mando. ¿Qué más? ¿Cómo lo dice? Mira que te mando. que te esfuerces y seas valiente. Ah, ok. Pero no hay otra palabra ahí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Valiente no es agarrarse a golpes con alguien, o agarrarse a balazos con alguien, o con palabras. Valiente es reconocer que fallamos y esforzarnos en predicar la palabra de Dios, aunque a muchos no les guste, aunque muchos no estén de acuerdo. No estamos de acuerdo en muchas otras cosas, pero en este país que se dice que hay democracia, tenemos libertad de tomar la decisión de creer en lo que nos guste, en opinar, no insultar, con respeto todos y si usted está convencido de otra cosa, adelante, se respeta, venerable su decisión. Dice Pablo ahí en Filipenses 1:7. Dice la palabra de Dios, como me es sujeto, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. ¿Son todos compañeros de qué? De mi gracia. De mi gracia, de la gracia que Dios nos ha dado, de esa gracia divina, ¿verdad? Son todos compañeros. Ahí en el 14, ¿qué nos dice el versículo 14? Dice la palabra de Dios, y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Al ver a Pablo encerrado en la cárcel, prisionero, los hermanos habían animado, porque Pablo no cerraba, no dejaba de hablar del Señor. Evangelizó a todo el pretorio, soldados y encargados, y anduvo ahí predicando la palabra de Dios sin temor alguno. Es que, ¿qué voy a comer mañana? Mire, si usted tiene esa fe verdaderamente puesta en el Señor, júrelo, se lo prometo, el Señor obrará de acuerdo a su fe. No, porque yo no le puedo prometer que yo voy a orar por usted, yo puedo orar por usted o por quien sea, pero su fe tiene que ver mucho. Mi fe está puesta ahí, en el Señor. Usted está pasando por situaciones, tiene luchas, pues todos las tenemos. Todos tenemos situaciones que Dios permite que las pasemos. ¿Por qué? Porque Dios prueba los corazones en muchas maneras para ver dónde está ese corazón puesto. En el dio riqueza, en el convenenciero, en la conveniencia, en lo que me deja ganancia, en qué está basado. Si no hay ese amor en usted para con el prójimo, no tiene nada. Si no hay ese amor de usted para el Señor, no hay nada. Dice, en Pedro encontramos una enseñanza un poco similar. Dice en 2 de Pedro 1:13. Dice la palabra de Dios, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación. Una amonestación, ¿verdad? Qué tremendo, porque tengo por justo, entre tanto estoy en este tabernáculo, en este cuerpo, de incitarlos, de exhortarlos y amonestarlos. ¿Qué es el trabajo del pastor, del predicador? Incitar, exhortar, enseñar, hablar de la palabra de Dios. ¿No queremos sufrir? Pues es algo tremendo, porque el mismo Señor nos dijo, en este mundo tendréis tribulaciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. Esas leves tribulaciones son pasajeras, todo está en la Biblia. Es más grande el peso de gloria que recibiremos. ¿Por qué? Porque debemos de llevar la vida como Dios o el mismo Señor nos aconseja por medio de su palabra. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Verdad? ¿Qué dice Romanos 1? Ay, caramba. No, 2 Corintios 5:1. Dice la palabra de Dios, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. No hecha de manos humanas, sino quien por Dios.
Si este cuerpo se va, ese tabernáculo, como lo presenta, se va desgastando, se va perdiendo. Dice, porque lo que dice Pedro, porque tengo por justo en tanto estoy en este tabernáculo, incitarlos, pero mientras estoy en este tabernáculo, en este cuerpo, ¿verdad? Romanos 1, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David, según el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Para obediencia de la fe en todas las naciones. ¿Y qué más nomás? No, y en su nombre. No, a veces yo le digo que repita para que quede. ¿En nombre de quién? En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que ese nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Es algo que tenemos que entender, que Dios, ¿qué quiere de nosotros? En Filipenses, el 15, antes de ir a Filipenses, ¿qué nos dice el 15? Dice la palabra de Dios, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Amén. Más algunos también por buena voluntad. ¿Qué es lo que nos enseña este versículo? Y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía. Hay algunas personas, predicadores, o yo no sé, con razón creyentes o no son creyentes, que lo hacen como una competencia. Yo predico más bonito, yo me expreso mejor, es que yo sé más, es que yo estudié apología, es que yo soy hermeneuta, es que yo fui al colegio de pastor, es que no, ¿qué estamos hablando? No se trata de vanidad, se trata de humildad, de predicar la palabra de Dios en unidad como hijos de Dios. Toda la iglesia, no nomás esta ni la suya, sino todas las iglesias, tanto de este país como alrededor del mundo, que somos seguidores de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos los hijos de Dios, ya sean chinos, japoneses, rusos, que profesen el seguir a Cristo. Somos hermanos en Cristo Jesús, somos hijos de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que no se nos suban. No porque tenemos una congregación de miles y miles o un templo muy lujoso, ya somos los mejores, o ya me hice famoso. No, ¿cómo estás predicando la palabra de Dios limpia, pura y sin ningún interés mezquino? Eso es lo importante, cómo estás tú buscando al Señor, como oyente, como creyente, como hijo de Dios. ¿Vas por comezón de oír? Porque habla muy bonito y ay, qué bien me hace sentir. ¿En qué entiendes la palabra de Dios? Eso es lo principal, ¿verdad? Por eso nos dice ahí en Filipenses 2:3, ¿qué nos dice, amigo? Dice la palabra de Dios, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Amén, digo, es que más claro no puede estar la palabra de Dios. No hagáis por contienda o vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. No, yo soy, yo. Es que yo, no, es Él, el que hizo todo. Yo estoy aquí para que me preguntes, y no que lo sepa todo, pero el Señor, cuando tú verdaderamente tienes esa fe, y no estoy vanagloriándome, que se necesita fe para ir adelante, fe y humildad para seguir al Señor. Ahora os dijo el Señor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí en Santiago 4:7, que leímos, someteos pues a Dios, resistir al enemigo. ¿Por qué resistir al enemigo? Porque está metiéndose cada vez contigo, con tu cara en que seas creyente.
No te puede poseer, pero sí te puede manipular él o sus ejércitos. Que el Señor le reprenda. Obviamente, no, pues no tenemos. Dice Gálatas 5, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais, esa lucha constante que está ahí, gracias a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Es que no, el pastor, el predicador, el evangelista es un hermano en Cristo que tiene un ministerio que llevar a cabo. No que se le debe faltar respeto, no que se debe juzgar, pero él como hijo de Dios, como siervo de Cristo, como siervo del Señor, debemos guardar esa humildad, porque esa humildad el Señor nos la mostró a todos. Él se negó a sí mismo en su reino celestial, bajó de allá hasta acá, a la tierra, encarnándose para poder darnos la bendición de ser llamados hijos de Dios con su sacrificio en la cruz. Ciertamente tuvo que ser encarnado. Y si nosotros encontramos la doctrina actual, está en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y en Hebreos 10:5, y me preparaste cuerpo, y en Gálatas 4:4, y a su tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nos da toda la información que querramos, pero que la queremos. Muchas veces no entendemos por qué la carne nos controla, por qué siendo cristianos no tenemos ese poder de decirle a la carne, no, sabemos que el enemigo está al tanto, y que es lo primero que nos avienta, la carne en medio para que tropiecemos. ¿Y a quién es el que, qué dice Santiago? Resistid al diablo y de vosotros huirá, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Someteos pues a Dios para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesitamos tener humildad. Así se hace ser más millonario del mundo. Si no hay humildad, no hay gloria para ti. Seas quien seas, tengas millones o no tengas nada. Si no hay humildad, si no reconocemos el sacrificio de Cristo por el ser humano, la bondad del Padre, al Él mismo encarnar parte de Él para enviarlo a la tierra en forma humana, para que pagara el precio y para darnos salvación, no hemos entendido nada, ¿verdad? Cuando el pecado nos domina, ¿es raro? No, no es raro. ¿Por qué? Porque estamos expuestos. ¿Qué dice Romanos 7:15 al 19? Pablo hablando. Dice la palabra de Dios, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Más efectuar el bien no lo alcanzo. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Mientras estamos en este cuerpo, estamos expuestos a ser manipulados, no poseídos. Porque lo primero que es que un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser desobediente, hacer lo que él quiere, como le da su gana, y Dios no lo va a detener. Pero hay una recompensa. ¿Por qué? Porque dice Santiago, ¿sabes qué? Someteos pues a Dios, y de vosotros huirá. ¿Quién? El diablo, el enemigo. El Señor les reprenda. Eso es espiritual. Porque todos estamos expuestos, ¿qué dice Pablo? Si a mí me pasa, ¿qué dice Romanos 7:24? Dice la palabra de Dios, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? La queja de Pablo, miserable hombre de mí, miserable humano de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Efesios 6:12. Vemos cómo va coordinándose toda la palabra de Dios para darnos una enseñanza muy clara y muy directa. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Contra malicias. Fíjese bien la lista que nos da.
de la lucha constante que tiene el cristiano, el ser humano, y no nomás el creyente. Pero se preocupa más el enemigo por el creyente, porque no va a ir a atacar lo que ya no, y lo que ya tiene ganado. Va a venir a atacar aquello que se quiere llevar, aquello que no, que para él es molesto, el que se predique la palabra de Dios, el que se le hable a la gente con verdad. ¿Qué hacen muchos? No, porque se molestan, ay, se ofenden. ¿Sabes qué? La palabra de Dios así es, clara, directa y franca. Cuando fallamos es porque queremos, no nos alimentamos de la palabra de Dios. Nos debilitamos y somos presa fácil. ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo 4:4? Necesitamos tener la fortaleza para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿de qué manera? Adelante. Mateo 4:4 dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el ser humano, sino de toda palabra que sale de dónde? De la boca de Dios. ¿De dónde salió ese Dios? ¿De dónde trajo al Señor todo esto? Las enseñanzas. Del Padre. El Padre que lo envió. Hay un versículo y es referencia que dijo, no vengo a hacer lo que yo quiero. No vengo a hablar lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me dio que hable. Eso, lo que mi Padre me da que haga, eso hago. Y lo que mi Padre me da que hable, eso hablo. ¿De quién es la palabra? Del Padre. Ah, no, es que el hermano predica bien feo. No me interesa qué piense. Lo que me interesa, lo que me importa es, ¿lo entiende? ¿Lo asimila? ¿Lo quiere? Eso es lo que me interesa. Lo demás no me interesa. Hay una cosa, antes oía mucho que es que los pastores nomás están buscando ganancia, dinero. Yo no estoy pidiendo nada. Si quiere oír, hasta eso, oiga. Si no quiere oír, no oiga nada. Si usted es cristiano, le interesaría. Si no es cristiano, también le interesaría. Porque se trata de su alma. ¿Verdad? Dijo Pablo ahí en Romanos 7:25. Dice la palabra de Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Cuando no controlamos este cuerpo, cuando no tenemos la fuerza para decirle al enemigo, no, quítate de aquí, tú no eres nadie. Tú no vas a poder conmigo, porque el que muere en mí es más poderoso que tú. Y si tenemos esa seguridad, esa confianza, podemos decir adelante. Gloria a Dios. Ciertamente si le hago caso a la carne, estoy perdido. 1 Corintios 15:57. Dice la palabra de Dios, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Mas a Dios, gracias. Que nos da la victoria. ¿Qué nos da? La victoria por quién? Por el Señor nuestro. ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? No estamos pidiendo nada. Es más, si usted quiere ver, si quiere escuchar, repito, no se trata de que me puedan dar en más. Yo he visto que en las redes sociales, gracias a Dios por ellas, pero la mayoría ponle like, suscríbete. Si usted quiere oír, oiga, aquí buscamos lo que verdaderamente quieren. No buscamos nada más que la ganancia espiritual, no espiritual. Lo demás, Dios proveerá. Dice 1 Corintios 15:58. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. No es vano, gracias. ¿Qué dices? ¿Sabes qué? Así que hermanos míos, ¿a quién le está hablando? ¿A los incrédulos? No, a la iglesia. Hermanos míos, amados, fíjese con qué cariño, con qué amor lo muestra Pablo todavía. Estás firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vano, no es dioquis. Dios no es deudor de nadie. Él recompensa a aquellos, pero es justo.
y te da la oportunidad, me da la oportunidad, nos habla, nos dice, nos invita y no, es que el hermano, no, es que no, es la dureza de tu corazón que no te deja avanzar. No es tu pastor, no es el maestro, no es el hermano, eres tú mismo o tú misma que no quieres aceptar, que estás renegando de la voluntad de Dios. Cuando se niega a la palabra de Dios, no es al hombre el que se está negando, es a Dios el que está renegando. Dice la palabra de Dios. Y al tercer día hicieron una boda. No, perdón. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primero de Juan 2, 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ya están escritas. ¿Para qué? Para que no pequéis. ¿Por qué nos encarga eso? Porque podemos caer. Y todavía nos dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Y quién es Jesucristo? Él es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y volvemos a Juan 3, porque de tal manera, sí, ¿verdad? ¿Estás seguro? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Si nos dio a su Hijo, dice el otro versículo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Porque en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Juan 1:29. Dice la palabra de Dios. El siguiente día Juan ve a Jesús que venía a él y dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese Cordero? ¿Quién es ese verbo que fue hecho carne? ¿Dónde está ese cuerpo que dice Hebreos y me preparaste cuerpo? Hebreos 10:5. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios nos ama de tal manera y nos pide, fíjese bien, por medio de sus apóstoles, por medio de sus eh, instrumentos, porque toda la palabra de la escritura es escrita, inspirada divinamente por Dios, y todo lo que escribió lo hizo de esa manera. Dice Romanos 12, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Qué es vuestro qué? Racional culto. Es vuestro racional culto. ¿Qué es lo que tenemos que poner? Sé mi Señor, aquí estoy, me entrego totalmente a ti, estoy presente. Hay un canto que no sé, no me acuerdo dónde está. Entera consagración. ¿Qué es esa entera consagración? Dice el canto, no lo voy a cantar porque no quiero que vaya ¿cómo se llama? Facebook o algo, decir algo, ¿verdad? Dice que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya, para la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos pueda ir, y que a ti, Señor, mi voz te complazca en bendecir. ¿Ya? Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma, oh Dios, mi voluntad, haz la tuya y nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner, toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Es un canto que está en el himnario popular, el título es Entera Consagración. Y creo yo que este canto debería ser la oración de todo creyente. Aquí estoy, Señor, como dijo Pablo. Y me gusta mucho recordar eso porque Pablo, a pesar de ser quien era, se levantó, humilló y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Allá en Hechos 9.
Está toda la historia ahí de Pablo, cuando fue el 8 y el 9. Muy bonita historia. Pero esta enseñanza es, te estás consagrando al Señor, te has consagrado al Señor. ¿Sabes tú lo que es consagrarse al Señor? ¿Entiendes como cristiano que tú como cristiano debes vivir a Cristo en tu vida? Cada día, cada día, cada día. No depende de cada uno hasta dónde queramos llegar en fortaleza, en conocimiento, en la buena voluntad hacia el Padre, porque el Padre tuvo buena voluntad cuando envió a su Hijo a la tierra para con toda la humanidad. Quedamos para atrás nosotros. ¿Qué le vamos a entregar? Reniegos, estar siempre quejándonos, quejas. Gracias, Señor, porque esta leve tribulación es pasajera y no hay nada comparado con el gran peso de gloria que recibiremos como hijos tuyos. Gracias, Padre. Por eso dijo Pablo, gracias a Dios por Jesucristo, tu Hijo, porque solamente en Cristo encontramos las soluciones a todos nuestros problemas como creyentes, como hijos de Dios. Si la humanidad se propusiera a buscar reverentemente al Señor, otra cosa fuera en este mundo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Bendice a los oyentes, bendice a aquellos que con gusto acogen tu palabra, con gusto la oyen y la aprenden. Bendice pues cada corazón, enternecelos, suavízalos, de manera que se entienda que tu amor es tan grande, tu misericordia, que te des tiempo, Señor, de buscarte, porque te puede ser encontrado. Bendice pues a nuestros hermanos, donde quiera que estén. Bendice pues tus siervos, tus congregaciones, en este país y fuera alrededor del mundo. Sé con todos y con nosotros, en nuestros pecados, protégenos y guárdanos de todo mal. Amén. El Señor les bendiga.